Educación les da la más cordial bienvenida. Dependemos de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. Estamos muy contentos de que estén ustedes aquí. Queremos tener a los jóvenes para siempre. Entonces les quiero comentar que la noche de museos, que sabrán ustedes que es el último miércoles de cada mes, este miércoles, en esta noche de museos, tendremos K-pop. Tendremos dos grupos muy buenos de K-pop. Están todos invitados ese día. Bueno, en caso de siniestro o alguna emergencia, saldremos por la puerta de allá atrás y por esta puerta. Nosotros los conduciremos, ¿sí? Nadie puede salir por enfrente. La puerta de enfrente permanecerá cerrada, o nada más dejaremos entrar a las personas que están directamente en el baño, ¿sí? Esto es porque los cristales del elevador son muy peligrosos, se han roto varias veces. Entonces, por protección, siempre salimos por nuestras salidas de emergencia. Aquí salimos a patios abiertos directamente, ¿sí? Entonces, no va a pasar nada, pero siempre tenemos que dar la indicación de que nosotros les indicaremos por dónde, ¿sí? Bueno, bienvenidos. Estamos dando 2 minutos porque tuvimos muchas vistas en la publicación. Estamos esperando 2 minutos más y ahorita empezaremos, ¿sí? Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Karen Celso, yo trabajo aquí en el Museo Nacional de la Revolución, parte de Servicios Educativos y parte del Libro Club Revolución. Le damos la más cordial bienvenida a este ciclo de lecturas abiertas. Es la segunda de este año. Lo que buscamos es justamente reintegrar a la población a los museos, porque después de más de un año de pandemia pues el contacto se vio un poco estropeado, aunque teníamos las redes sociales y eso no siempre se alcanzaba el público. De hecho, hoy estoy muy feliz de ver que muchos se interesaron en este tema, y en esta ocasión vamos a hablar sobre manga, y para eso tenemos a Alonso Núñez Utrilla. Él es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha colaborado en las revistas Penumbria, Punto en Línea, Marabunta, Punto de Partida y Primera Página. En 2015 publicó la colección de cuentos Terapia de Shock, de Ediciones y Punto, y forma parte del proyecto digital Hipstory. Es corrector de estilo, ha impartido talleres de narrativa para la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. También ha dado cursos sobre ciencia ficción, manga y narrativa gráfica. Actualmente estudia en la Asociación México-Japonesa. Y ahora, sin más, pues les cedo la palabra a Alonso, quien nos va a hablar de este interesante tema. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias al Museo de la Revolución por la invitación, y pues muchas gracias a Karen por presentarme y a ustedes por estar aquí. Y pues bueno, esta va a ser una breve plática sobre, como dice el título, sobre historia y teoría del manga. Y también, terminando esta plática, si nos queda tiempo, a lo mejor hasta un poquito como va a haber un intento de lectura en voz alta de manga. Vamos a ver cómo sale. Pero bueno, comenzando, voy a empezar con un poquito de historia. Es muy resumido, pero un poquito de historia y luego pasar a algunos conceptos teóricos. Entonces, bueno, comenzando con los antecedentes del manga. En el siglo IX, entre el 9 y el 12, en Japón surgen primero los makimono, es decir, imágenes enrolladas, digamos, que eran pergaminos que se iban, como dice el nombre, se iban desenrollando y se iba contando una historia. Entonces se suele considerar que estos son como de los primeros antecedentes de lo que actualmente es el manga. No son mangas, pero son como parte de la historia de la narrativa gráfica japonesa. Y de hecho, como pueden ver en la imagen de arriba, un poco, si se nota, incluso tienen como cierta intención satírica, representando, por ejemplo, personas como animales y demás. Posteriormente empieza el periodo Edo, en 1603, con el shogunato de Tokugawa,
Y este es un momento muy importante en la historia porque la clase comerciante, que originalmente se encontraba casi hasta abajo de la pirámide social japonesa, ascienden. Y entonces surge digamos, una sociedad como de nuevos ricos. Entonces los comerciantes quieren tener una vida parecida a la de la aristocracia, los de la nobleza. Digamos, se vuelve como una sociedad, digamos, un poquito como snob. Bueno, un grupo de hombres como muy snob. Y surgen, tengo mis notas para no equivocarme luego con el vocabulario. Surgen los kiboshi, que son libros ilustrados. Entonces, hay una cosa muy interesante con estos libros ilustrados, los kiboshi. Todavía duran muchísimo en Japón porque aunque llega la imprenta no es viable en Japón durante mucho tiempo, simplemente porque las piezas de la imprenta, o sea, no se puede, se necesitan algo así como, pongámosle, 10 piezas por letra del alfabeto latino, y pues con el kanji, con el hiragana y con el katakana, pues no es viable usar el método de la imprenta. Y entonces sí dura mucho esta tradición de todavía hacer copias de los libros, y por lo tanto se les puede poner ilustraciones. En la imprenta al principio es muy difícil poner tantas ilustraciones, por lo menos. Y también, si pueden ver un poquito, si se ve un poquito mejor en el ejemplo de la derecha, es también interesante porque tiene, digamos, el personaje está, supongo yo, soñando, pensando algo, y hay una especie de globo, de lo que posteriormente serían como por ejemplo, las nubecitas en el cómic, y dentro de ese globo se está contando otra historia. Entonces a mí me parece interesante. Y bueno, dentro de este periodo Edo surge el movimiento estético del ukiyo-e. Ukiyo-e se traduciría como imágenes del mundo flotante, ukiyo-e. Y este de mundo flotante, a lo mejor luego lo que se puede pensar al oír esto es flotar como en el aire, pero no, específicamente se refiere a flotar en el agua. Esto es importante porque la imagen que se trata de transmitir con ese término estético, con ese término artístico, es que el mundo flotante es el mundo que pasa, que digamos como en un río pasa flotando. Entonces es en realidad imágenes del mundo de lo efímero, de lo que no dura, porque, como suele pasar en la historia del arte, comienza siendo un término despectivo, porque como en estas nuevas clases de ricos, de los comerciantes, empiezan a consumir, se empiezan a hacer imágenes, por ejemplo, de los burdeles, imágenes de las fiestas, del kabuki, también sobre el kabuki, justo en el periodo Edo. Y entonces, pues, ciertas personas, sobre todo grupos budistas y demás, comienzan a llamar estas imágenes, pues, que son pinturas del mundo de lo efímero, ¿no? Porque ustedes deben de estar pensando en el más allá y en el alma, ¿no? Y entonces, pero pues como siempre, pues pega el término y se queda como el ukiyo-e. Y probablemente no solamente la figura más importante del ukiyo-e, sino del arte japonés, como es el tradicional, es Katsuhiko Hokusai. Y bueno, esta es quizá, yo pensaría que es la imagen de arte japonés más famosa en el mundo, que es la gran ola de Kanagawa. Y bueno, el ukiyo-e, aunque empieza con imágenes de este mundo, digamos, efímero, posteriormente se va, ya en una etapa posterior, ya son imágenes más naturalistas. Entonces ya no es necesariamente imágenes de burdeles ni del kabuki, eso es más bien como en sus orígenes, nada más. Y bueno, no me quiero detener mucho con la ola de Kanagawa, pero digamos, tiene elementos muy importantes. No sé si... No, bueno, voy a pasar. Pero lo que en realidad nos interesa ahorita con Hokusai es que otra de sus obras
a lo mejor no tan conocida para algunas personas, es el manga Hokusai. Entonces, Hokusai es el primero en utilizar el término manga. Bueno, el término ya existía como palabra en sí, pero él lo que hace es hacía, digamos, como bocetitos y dibujos en páginas, ahí, digamos, un poco como en ocio, y las bautiza como manga, que vendría a significar como imagen, lo traduciríamos un poquito como garabato, es este dibujo, ¿cómo se dice? Dibujo como caprichoso, digamos, que digo, pasaría al español como garabato, porque son pues, dibujos un poquito como random. Pero en 1814, el editor de Hokusai le dice que, pues, ¿por qué no publican todos esos dibujos que tiene ahí repartidos? Son dibujos de toda clase de cosas, como pueden ver, el Hokusai era un obsesionado con el dibujo, entonces pues dibujaba gente haciendo toda clase de gestos, toda clase de acciones, dibujaba animales, plantas, todo. De hecho, él tuvo muchos nombres a lo largo de su vida y Hokusai es el más famoso, pero no era el único. Y uno de los últimos nombres que adoptó se traduciría como el anciano loco por la pintura. Él mismo se llama así. Y entonces se publican su manga Hokusai en 15 tomos entre 1814 y 1816, por ahí. Para esto también es curioso que el ukiyo-e, aunque nosotros ahora pensamos en estas imágenes, por ejemplo la gran ola de Kanagawa, como algo muy, muy elitista, digamos, pese a que era consumido por una clase, digamos que no. Originalmente el ukiyo-e en realidad se producía, era muy barato de producir, se hacían placas hechas de madera y se imprimían en masa. Era de consumo eran muy baratos tanto de hacer como de comprar y se iban renovando posteriormente. Entonces las personas lo compraban, lo veían un ratito, lo colgaban por ahí y a lo mejor en un mes lo tiraban para poner la nueva obra de Hokusai. Como la otra ya pasó de moda, vamos a poner otra. Y esto es curioso porque, aunque esto sigue sin ser manga todavía no llegamos realmente al manga, pero se parece mucho a lo que actualmente, el ukiyo-e aparte, en realidad no se vuelve popular, no tiene categoría realmente como una gran obra de arte, hasta que en 1868 Japón se abre al mundo, bueno, los hacen abrirse al mundo con la llegada de los barcos negros, y Japón estaba cerrado hasta ese entonces, toda la época Edo estuvo aislado, y cuando se abre al mundo, las obras japonesas llegan a Europa y en realidad son los movimientos artísticos de Europa los que dicen, pues esta cosa está bien padre, lo japonés, y ellos lo popularizan. Pero originalmente era arte pues visto como de masas y sin ningún rigor artístico verdadero. Y es curioso porque, por lo menos para mí, hace como un interesante paralelismo con actualmente lo que es el manga, que todavía hasta hace unos años, incluso todavía hay personas que piensan así, pero todavía más hace unos años, que pues es visto como que son dibujos y pues, no tienen ningún rigor artístico, ni no dice nada. Y pues aparte, por ejemplo en Japón la gente compra sus revistas de manga, lee el capítulo a lo mejor de las dos series que sigue y tiran la revista. De hecho el papel de las revistas de manga es papel reciclado. Entonces hasta que se publica el tankobon, el tomo unitario, es que ya es ya para coleccionar. Entonces, no sé, para mí me parece como un bonito paralelismo la historia del ukiyo-e con el manga actual. Bueno, digamos, aquí lo importante es que Hokusai es el que crea, en cierto modo, el término manga para referirse a un cierto tipo de dibujo. Aparte, el manga Hokusai tenía la función un poquito como de manual, como de guía para los demás artistas de ukiyo-e. Digamos, a lo mejor alguien le encargaba, aparte no por encargo, a lo mejor alguien le encargaba una pintura de un festival y entonces estaba dibujando su festival y tiene que poner a alguien bailando, pero pues no sabe cómo dibujar a alguien bailando y entonces pues vas por tu tomo de manga Hokusai, ves cómo dibuja
Hokusai y alguien bailando y entonces tomas eso de referencia. O no sabes qué dibujar como planta de verano en un cuadro de verano, pues vas por tu tomo de Hokusai que tiene las plantas y buscas. Entonces esa es un poquito la función que tenía el manga Hokusai. Ay, perdón, si quieres después me dice. Esto que acabas de mencionar, yo me acuerdo hace tiempo que había leído justamente que Masami Kurumada se había basado en esto para iniciar sus primeros mangas, porque no sé si han visto Rin y Kakero, los primeros tomos de Saint Seiya, como el dibujo está un poco tosco, y eso es porque él seguía justamente unas guías de personajes en movimiento, basándose en esas guías para dibujar. Y entonces ahí también, como lo dice el maestro Alonso, pues igual, así las personas, pues igual cuando uno dibuja, pues busca sus referencias en internet y cosas así. Entonces la historia no está tan alejada de lo que nosotros hacemos técnicamente. Sí, de hecho es interesante que Hokusai sigue siendo un referente para muchos artistas en general, pero bueno, también en el manga. También, de hecho, Shotaro Ishinomori tiene una biografía en manga de Hokusai y es muy padre porque mezcla, o sea, varios de sus dibujos están basados en cuadros de Hokusai, entonces es como interesante luego buscar que esta viñeta está basada en esta parte de un cuadro de Hokusai. Es como muy padre. Sí, Hokusai sigue completamente vigente. Pero bueno, posteriormente lo que les decía que Japón se abre al mundo ya, y con él pues entran pues, las cosas europeas. Europa toma cosas de Japón y Japón toma cosas de Europa. De hecho es muy fuerte el movimiento de occidentalización de Japón e incluso poquito antes de que se abriera ya empieza a haber mucha influencia. Mientras Japón estuvo aislado, los únicos que tenían cierto acceso a entrar a la isla, ¿sí? Eran, si no me equivoco, Holanda, Portugal y bueno, China, que bueno, siempre fue como pues era el ejemplo a seguir de Japón mucho tiempo. Pero bueno, digamos de Europa, Holanda y Portugal eran los únicos que tenían cierto acceso, cierto permiso. Entonces, ya en 1868, muy poquito antes de que ya se abriera el mundo, surge la revista Japan Punch, que está basada en la revista británica que era Punch. De hecho, es la revista en la que se publicaron, por ejemplo, caricaturas sobre el juicio de Oscar Wilde. Estas caricaturas satíricas, ¿no? Estos dibujos. Pero bueno, sale y se vuelve tan popular la revista, de hecho, la izquierda es una de la Japan Punch, y se vuelve tan popular que a estas caricaturas se les empieza a llamar Punch-e, ¿no? O sea, imágenes Punch, imágenes estilo Punch. También surgen otras revistas como la Nagasaki Shipping, la Yokohama Mainichi Shimbun, etc. Bueno, son periódicos, Shimbun es periódico, porque justo en este momento todavía no es manga, pero son estas caricaturas de periódicos que hoy en día se siguen haciendo, ¿no? Más bien con una motivación pues para burlarse de alguna noticia, de alguna persona. Luego, aquí sí necesito ver mis notas porque son muchos nombres. En 1901, Rakuten Kitazawa, que de hecho él comenzó siendo artista de ukiyo-e, él es el primero en recuperar el término manga en las historietas que hacía, que son estas de la que está en medio, más que nada por un lado como para darle caché, en cuanto a que pues, la gente conocía el manga de Hokusai y entonces dice vamos a hacer un término japonés. También es un poquito pues como patriótico el asunto de nos estamos occidentalizando mucho, vamos a llamar con un término japonés esto. Y entonces dice, no, esto no es un ponchi, esto es un manga, como los de Hokusai. Pero si se dan cuenta, estos son apenas 6 viñetas para contar la historia. Y de hecho, lo más popular son las 4 viñetas, que todavía se sigue usando, que son los yonkoma, que también suelen tener como una intención más bien cómica. Luego... de hecho, el primer manga que publica Rakuten, se lo vende como manga, lo conoce como manga, es el Tagosakuto Mokube no Tokyo Kenbutsu, es decir, el viaje a Tokio de Tagosaku y Mokube, de hecho son estos, que pues narra, esa es otra cosa, que
por primera vez se narra una historia continuamente, es decir, cada vez que sale una nueva publicación, seguimos con estos personajes, ya no es solamente como reírnos de la última noticia, sino que ya tiene cierta serialización. Luego se funda el Tokyo Book, en 1942 se funda el Nihon, esto es muy importante, en 1942, esto ya es muy más posterior, pero lo tengo aquí, se funda el Nihon Manga Hokuokai, es decir, la asociación japonesa de manga, pero aquí ya cuajó el término manga, ya se sustituyó el término ponchie, se queda el término manga, y en 1914, un poquito antes, Kodansha funda la Shonen Club, la editorial Kodansha, muy importante ahora todavía, y junto con la Shonen Club funda la Shoujo Club y la Jounen Club, es decir, ya se está apuntando a un público específico cada publicación. La Shonen para hombres jóvenes, bueno, para niños, la Shoujo para mujeres jóvenes y la Jounen para niños más pequeños todavía. Perdón, en cualquier momento, y bueno, uno de los mangas más populares, ya cuando empieza ahora sí a cuajar más el término manga, bueno, la estética manga, es Norakuro de Suihoto Tagawa, que es el de la derecha, que son las aventuras de un perro militar, un perro del ejército japonés. También pensamos que en este momento Japón está en una muy fuerte política imperialista y de hecho están conquistando China y están con Corea, ¿no? Entonces los personajes militares pues tienen mucha popularidad. Y bueno, posteriormente también vale señalar a Machiko Hasegawa. Ella era alumna de Tagawa, el creador del perrito, del Kuro, con el personaje de Sasae-san. De hecho, Sasae-san es el anime más largo, creo que apenas se suspendió hace como 2 años, algo así, pero ella crea el personaje de Sasae-san, que aparte es un personaje muy adelantado. O sea, de hecho ella se presenta, bueno, posterior, porque tengo entendido que viñetas más adelante, se presenta, por ejemplo, como un personaje feminista, usa ropa muy occidental, que todavía en esos momentos, o sea, 1946 en Japón todavía pues, las mujeres deberían usar kimono, casi, y no, ella vista occidental, usa falda, entonces, y aparte es muy, digamos, si sirve un poquito el paralelismo, recuerda un poquito como a Doña Borola de la Burrón, es decir, ella es la que lleva como las riendas en la casa, entonces es un personaje que en su momento incluso causó polémica, pero bueno, creo que vale la pena hacer como esta pausa para mencionar a Hasegawa. Todavía no se llega, por lo menos en sus inicios, a considerar manga, posteriormente ya se le considera manga a Sasae-san, pero si se dan cuenta sigue siendo estas viñetas de 4 cuadros apenas, esto es un yonkoma. Y ahora sí llegamos a lo que se puede considerar manga, que es con Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, él estudió medicina, pero también llama la atención, olvidé claro poner una diapositiva, ¿por qué no? Pero Osamu Tezuka también en dibujo, a él siempre le gustó dibujar, tuvo una pequeña carrera como dibujante de kamishibai. El kamishibai que significa teatro de papel, era un tipo de entretenimiento, todavía se hace, pero es sobre todo como para turistas, digamos, ya no tiene realmente como mucha popularidad, que digamos es un teatro ambulante, se lleva pues, un señor, el narrador, atacando su mini escenario de madera, se detiene en la calle, es un artista ambulante, coloca el teatro y entonces es como un libro de cuentos, va poniendo en el escenario, el mini escenario, va colocando dibujos mientras va contando la historia. Entonces, Osamu Tezuka tuvo una pequeña carrera como dibujante de kamishibai. De hecho, hay un anime que se llama Yamishibai que parodia esto, pero cambia el kami por yami, porque son historias de terror. Pero bueno, Tezuka se suele considerar como el creador del manga tal y como lo conocemos, ya es lo que se considera realmente manga. Es que, bueno, Tezuka da para muchas horas, pero así, digamos,
si alguien les pregunta como ¿por qué Osamu Tezuka es tan importante? Osamu Tezuka tiene por lo menos dos grandes aportes en la historia del manga. El primero es que él comienza a contar historias mucho más largas. Ya no son estas 4 viñetas nada más para contar una historia sobre todo cómica, sino que como si fueran cuentos, son historias largas. Entonces, son páginas y páginas para contar una historia. Entonces, digamos, él es el que establece como una mayor extensión narrativa en el manga. Y la otra, no sé si se alcanza a apreciar, esto tal vez es el principal aporte de Tezuka, que es que adopta un estilo narrativo cinematográfico. Es decir, antes de esto, si se dan cuenta con las anteriores, pareciera más bien como una obra de teatro, es decir, hay un escenario y los personajes entran y salen. Y en cambio aquí vemos que hay un movimiento, la viñeta deja de ser un escenario de un teatro y digamos emula más una cámara cinematográfica. La viñeta se va a mover, va a seguir al personaje, incluso si se dan cuenta en la segunda viñeta de izquierda a derecha, incluso hay este movimiento de que la cámara se va acercando al ojo del personaje, ve al perrito y de repente, digamos, se haga como vuelta la cámara, digamos, en cierto modo. Otra forma de ponerlo es que, Tezuka era un gran fan de Disney. De hecho, parte de su estilo de dibujo está basado en los personajes de Disney, de las caricaturas, y también de Fletcher, se llama, el otro, el creador de Betty Boop, Popeye, bueno, el animador de Betty Boop, Popeye, creo que es Fletcher. Pero bueno, entonces él era un gran fan y entonces también lo que trata de emular es como si fuera una especie de storyboard, si se dan cuenta. Entonces ya ese es el verdadero gran aporte de Osamu Tezuka y cambia completamente el estilo narrativo. También si se dan cuenta mucho del estilo de Tezuka, de sí mismo, era como de un director de cine, él era un gran fan. Incluso también como muchos dibujos los hacía parecidos, terminó creando una especie como de mitología de sus personajes, como si fueran actores. Incluso luego los dibujaba como saliendo del set de tal manga. Entonces, este actor, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, que tiene la mano levantada, hasta la derecha de bigote, por ejemplo, siempre hace de villano. Tiene otro personaje que siempre hace de policía, otro que siempre hace de el muchacho como cool, digamos. Entonces, él toma mucho del cine y lo aplica sobre todo en su estilo narrativo. Posteriormente, con otra parte importante todavía ligada a Tezuka, es el Tokiwa-zo, que fue ¿cómo se pondría? Digamos, como una casa de huéspedes, es decir, es un tipo de casa, digamos que todos tienen como su propio cuarto, pero por ejemplo la cocina, el baño, etcétera, son comunales. Entonces es el edificio Tokiwa, vamos a ponerle edificio. Y ahí vivió Tezuka mucho tiempo y junto con posteriormente su asistente, que era Shotaro Ishinomori, el señor de hasta la izquierda, del pelo chino, y Osamu Tezuka se vuelve tan popular que pues, la gente empieza a ir a Tokiwa-zo, los que quieren también ser mangakas, pues quieren vivir pues, con todo Osamu Tezuka. Entonces se hace un pequeño grupo de personas, de mangakas que viven en el mismo lugar. Por ejemplo, algunas de las personas que estuvieron ahí, de hecho, el edificio ya no existe, hay un museo, pero el edificio fue demolido. Dentro del museo hay una como maquetita de cómo era originalmente, pero por ejemplo está la placa con los mangakas que estaban ahí, cada uno con su estilo de dibujo. Por ejemplo, entre ellos estuvo Fujio Fujiko, el creador de Doraemon. Estuvo Hiro Terada, Sugio Katsuka, Naoga Morigazu, Hideko Mizuno, Jiro Tsunoda, también el creador de... ¿cómo se llama? Los que son... creo que son octillizos. Se me olvidó el nombre, pero bueno, son personajes muy populares. Pero bueno, entonces esto también como una parte muy importante de la historia del manga. El edificio Tokiwa.
Y bueno, esto es muy, muy resumido, pero digamos, el manga se vuelve tan popular con Osamu Tezuka. Aparte, Osamu Tezuka tocaba temas muy fuertes, solemos luego relacionarlo un poco como con historias infantiles, sobre todo porque era lo que llegó a Occidente, por parte sobre todo de Estados Unidos, que pues pensaban que pues, dibujo es igual a cosa para niños. Entonces, que aparte ni siquiera lo que parecía que era para niños, Osamu Tezuka podría considerarse, digo, los niños deben de ver de todo, pero bueno, pero, o sea, son historias muy cruentas, porque también pensemos que Osamu Tezuka está dibujando para un público que va saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, o sea, no es un Japón que se está apenas reconstruyendo, o sea, literalmente se está reconstruyendo. La moral está por los suelos, no solamente pierden territorios, no solamente están siendo ocupados militarmente, sino que incluso, por ejemplo, el emperador pierde el título de divino, se vuelve legalmente, se vuelve un ser humano. Entonces, Osamu Tezuka hace muchísima crítica social, obviamente habla de pacifismo, pero, por ejemplo, habla mucho del totalitarismo, incluso critica el propio gobierno japonés, o sea, no solamente critica la ocupación ni nada. De hecho, llegó a recibir amenazas, por ejemplo, en una parte de su manga Fénix, se burla de los antepasados del emperador, incluso llegó a recibir amenazas y demás. Aborda mucho el tema de la sexualidad, aborda de todo. De hecho, Osamu Tezuka es un personaje muy amplio. Pero bueno, todo mundo quiere ser Osamu Tezuka, todo mundo se disparan las ventas de manga, y aparte en los 70s, a finales de los 70s, se da lo que se conoce como el milagro económico japonés. Se le llama así porque pues, Japón, que estaba completamente en ruinas, para finales de los 70s es una potencia mundial. Entonces, de repente el poder adquisitivo, les digo, se dispara. Todo el mundo puede comprar, bueno, prácticamente todo el mundo puede comprar manga, pero también todo el mundo puede publicar manga. Entonces, de repente hay manga por todo el mundo, por todas partes, pero lo curioso, bueno, no tan curioso, pero lo que sucede es que todo el mundo quiere ser Osamu Tezuka. Todo el mundo hace historias como las de Osamu Tezuka, y entonces se empieza a estancar, digamos, el manga, hasta que surge lo que se conoce como el Gekiga. Bueno, por ejemplo, la de la derecha es la revista Garo, que es una revista, digamos, un poquito como underground, que surge justo como todo el mundo hacía manga estilo Osamu Tezuka. Aquellas personas que su estilo no encajaba, o que eran muy experimentales, o que eran muy oscuros, empiezan a publicar, sobre todo en la revista Garo. Surgen otras revistas, pero la Garo es como el gran referente. Y Gekiga vendría a significar como imagen dramática. Entonces se buscan historias más, vale la redundancia, dramáticas, por ejemplo, con un dibujo más serio, que la moral no esté tan marcada, pese a, por ejemplo, el propio Osamu Tezuka, su obra es muy compleja en lo moral, o sea, no es tan maniqueísta, no es como que buenos y malos tan sencillo, pero el Gekiga es todavía más problemático en ese sentido, digamos, cuestiona muchas cosas. También cabe rápidamente señalar que, aunque Tezuka es considerado el creador prácticamente de lo que es el manga, recordemos que Tezuka dibuja hasta el final de su vida en 1989, entonces pensemos que pese a todo lo que pasa en la historia del manga, Osamu Tezuka sigue ahí, es decir, no es como que su obra solo en los 60, 70, sino hasta su muerte, y entonces él mismo fue renovando su estilo. De hecho, tiene historias tipo Gekiga, porque se vuelve muy popular el Gekiga, y por ejemplo, Ados es completamente Gekiga, Mu también es manga Gekiga, de Osamu Tezuka. Pero bueno, el creador quien adopta el término Gekiga es Yoshihiro Tatsumi, que sobre todo critica esta sociedad, bueno, ni siquiera critica, porque les digo, moralmente es muy... cuestiona muchas cosas, es muy complejo, pero digamos expone esta sociedad, por un lado de un Japón que se está reconstruyendo, por otro lado de estas nuevas clases sociales, en cierto modo, o sea, los que se están haciendo ricos con esta burbuja económica que se está empezando a crear. Otro, por ejemplo, referente pues, es Kazuo Koike, el creador del Lobo Solitario, de la leyenda de Kuyaku, etc. Por ejemplo, Golgo 13 también es Gekiga. En Garo también surge, en la revista Garo también publica, por su dibujo
y sus historias no es tan gekiga, pero publica en Garo, es Shigeru Mizuki, el creador de, por ejemplo, Geigege no Kitaro, y hace una enciclopedia de yokai. Bueno, él se va más por el manga sobrenatural, pero bueno, él también forma parte del equipo de Garo. ¿Qué más? Bueno, también aquí voy a hacer como un gran acelerón para que nos dé un poquito de tiempo para lo teórico. Pero bueno, por ejemplo, otras figuras que empiezan a surgir aquí, no necesariamente en el Gekiga, sino aquí lo que pasa es que por la misma burbuja económica y por el mismo, como suele pasar con la historia del arte, todo el mundo hacía como Osamu Tezuka, entonces surge un nuevo movimiento que es el Gekiga. El Gekiga se vuelve tan popular que todo el mundo empieza a hacer el Gekiga. Entonces, es un subir y bajar, pero por la burbuja económica, sobre todo de los 80s, finales de los 70s, 80s, y de repente hay todavía más manga por todas partes. Aparte, en los 80s es donde se empieza un poquito a filtrar como ya manga fuera de Japón. Entonces los estilos se disparan. También, por ejemplo, es un poquito anterior, por ejemplo, Leiji Matsumoto con el Capitán Harlock. El Capitán Harlock con Larsu, también parte de su mitología, Emerald. De hecho, Matsumoto tiene como su Matsumoto verso, entonces todas sus historias están ligadas en cierto modo. Pero bueno, ¿qué más? Por ejemplo, claro, ¿sí? Sí. Por ejemplo, Iki Kajiwara hace Ashitane Joe, que es uno de los primeros mangas que realmente gana popularidad de tipo deportivo, de su Pokémon, que es de box. ¿Qué más? Bueno, Monkey Punch también surgió por esta época, el creador de Lupin III. Y bueno, también la Shonen Jump se funda en eso sí me estuve en mis notas. En el 1968, o sea, prácticamente un siglo de que se abre Japón al mundo, se funda la Shonen Jump. Posteriormente se funda la Weekly Jump, Jump Animal, es decir, ya empieza otra vez este boom de todo el mundo quiere publicar revistas manga. ¿Qué más? Por ejemplo, en la Jump es tal vez, sí, por mucho la revista más popular, es el gran referente de la revista manga. Por ejemplo, Go Nagai, el creador de Mazinger Z, de Devilman, bueno, tiene con Devilman crea toda una serie de Devilwoman, etc. Pero, por ejemplo, Go Nagai, en estos momentos, pese a que ya había ciertas revistas enfocadas a cierto público, lo que contiene la revista todavía no estaba realmente claro. Go Nagai, una de las cosas que hace, no porque quisiera, sino por prácticamente pasaron cosas. Él publica en la Shonen Jump el manga Gakuen Hirenchi Gakuen, creo que se llama Harenchi Gakuen, digamos como escuela de la perversión, que es un manga cómico con mucho contenido erótico y aparte, de hecho, Go Nagai pues muy polémico en general por tocar temas como, bueno, por un estilo muy sangriento, mucho sexo también, sexo violento. Entonces, los padres de familia dan el grito en el cielo de que en una revista que dice en el título Shonen haya ese tipo de contenidos. Entonces, de hecho, obligan a Go Nagai a cancelar Harenchi Gakuen. De hecho, él se venga porque el último capítulo, o sea, se supone que era una comedia, cosa con todo, él tenía el contenido erótico, pero una comedia, pero en su último capítulo es muy sangriento, como para desquitarse, ¿no? De que lo obligaron a hacer su manga, entonces pues querían algo que no fuera para niños, pues aquí está su capítulo que no es para niños. Pero gracias a más bien debido a este escándalo, se empieza a cuestionar como qué clase de contenidos se deben de permitir en una revista que dice Shonen, en una revista que dice Seinen. Ahorita vamos a ver los géneros demográficos, los géneros temáticos.
pero digamos, todavía en los inicios de la Shonen Jump no se sabía con qué tipo de cosas se pueden encontrar en la revista y qué tipo de cosas, ¿no? Y ese es uno de los aportes por accidente de Konagai. Por ejemplo, también en los 80s, en el 82, Kazuhiro Otomo, en vez de publicar Akira, que es la adaptación de la película en anime, pues se considera que es la que realmente lleva el anime a Occidente. Aunque ya había consumo de anime, es la primera vez que, digamos, las personas que toman vino mientras ven cine dicen, no, pues esto también es, esto sí es cine, yo pensaba que solo eran dibujitos. Entonces, Akira, el manga sale, la película es que del 85, 86, por ahí, pero todavía faltaba para que el manga terminara. Entonces, el manga y el anime tienen, el final no es igual, pero bueno, Katsuhiro Otomo con Akira se vuelve un referente tanto en el manga como en el anime. También, por ejemplo, en el 87 surge el grupo Clamp. No me acuerdo cuántas son las Clamps, creo que son 6. Empezó con un grupo de 16 y actualmente son 4. Sí, son tan amplias, mira. Surge el grupo Clamp. De hecho, las Clamp comienzan con doujinshi, ¿no? Doujinshi son publicaciones amateur, no tienen una revista oficial, en cierto modo, son de fans, para fans, pero pues es el inicio de muchas personas. De hecho, ellas empiezan haciendo doujinshis, por ejemplo, de JoJo. Aparece Hirohiko Araki con JoJo Bizarre Adventure también. Y bueno, un poquito. Aquí, insisto, tengo que dar un super acelerón porque se dispara. Entonces, surge Rumiko Takahashi, surge, no recuerdo el autor de ¿cómo se llama? Akira Toriyama, que surge, por ejemplo, antes de Akira Toriyama, está, por ejemplo, Hokuto no Ken, que mucho tiempo es un gran referente del género shonen, al mismo tiempo basado en el cine de acción de los 80s. Entonces es cuando todos los héroes shonen pues tienen que ser hombres musculosos e inexpresivos, y hasta que llega Akira Toriyama con, que ya iba saliendo de Dr. Slump, una comedia, y empieza Dragon Ball, y pues su protagonista en su momento, Goku, pues era como muy nuevo, porque pues él no es un personaje, posteriormente se convertiría en lo que trató de destruir, pero bueno, originalmente Goku pues es un niño, es pequeño, no tiene como grandes músculos, es muy expresivo, pero bueno, una vez más, como suele pasar, Dragon Ball se vuelve popular porque rompe con el cliché, y Dragon Ball funda un cliché. Entonces, pero bueno, es la historia de la humanidad. Pero bueno, aquí ya les digo que se dispara, no da tiempo para hablar de todo lo que surge, pero bueno, hasta nuestros días el manga, ya sea por ejemplo con incluso las plataformas digitales. Por ejemplo, esta Manga Plus, que creo que sería la más popular como legal, vamos a hablar de plataformas legales, pero bueno, porque todos leemos Manga Plus. Todos leemos legales. Las páginas digitales, los que escanean, no hay que hacer esas cosas. Pero bueno, por ejemplo, Manga Plus, Amazon, Crunchyroll ya tienen sus propias plataformas de manga. También, por ejemplo, surgen. ¿Cómo se llama? Voy a tener que revisar aquí. Pixie, claro, es en Pixie. Por ejemplo, el manga de. No sé si lo hayan leído, de Mi relación lesbiana con la soledad, de ¿cómo se llama ella? De Nagaka Kabi. Por ejemplo, ella son mangas que publica de forma digital, y posteriormente le ofrecieron publicar sus mangas en físico, pero surgieron de forma digital igual. De hecho, una de las cosas del manga que es en blanco y negro, porque por el tipo de serialización que tiene, pues no hay tiempo para andar coloreando todo, en parte también por tradición, pero también porque pues, no hay tiempo, ¿no? O sea, la revista tiene apenas 2 semanas de ventaja, es decir, cuando se publica el capítulo 10, la revista tiene hasta el capítulo 12, entonces pues no hay tiempo para, aparte de hacer todo el proceso de dibujar el manga, que pase por un proceso, lo revisen, le hacen correcciones, etcétera, pues no hay tiempo para andar coloreando. Entonces, pero pues con el manga digital pues ya se puede, ya hay manga a color gracias a la publicación digital.
O por ejemplo tenemos One Punch Man, digamos, el webcomic, que, como dice el nombre, pues publica primero en la web y posteriormente pasa por el proceso para publicarse en la revista. Entonces, digo, aquí fue como un súper acelerón, pero porque ya es demasiado amplio, ya se dispara mucho. Pero bueno, vamos a hablar de qué es lo que hace por lo general que un manga sea un manga, aunque no existe realmente un manga. Entonces, es decir, todo está lleno de excepciones, pero digamos, como lo que se suele pensar que hace que un manga sea un manga, o que se vea una página y que cualquiera pueda decir, eso es un manga, eso es un cómic occidental. Por ejemplo, entre las características, perdón, en cualquier momento me dices si quieres decir algo. No, pues es muy entretenido. Tal vez uno toma su manga y no sabe la historia detrás de eso, porque así como la historia que nos rodea, todo tiene un porqué, todo tiene un inicio, todo tiene un medio y cómo concluye. Así como pues decimos de que todos leemos legal, ¿no? Así entre comillas. Pues también tiene una historia, ¿no? Porque, por ejemplo, antes, cuando, por ejemplo, yo era más joven, pues el manga era muy difícil, no había mucho internet, era muy difícil conseguirlos, estaba la editorial Beat, entonces ya se imaginarán qué edad tengo, pero era así como la novedad, ¿no? Ya puedo conseguir manga, y después llega el internet y pues por desgracia yo creo que todos pasamos por ahí leyendo mangas, la ilegalidad. Pero pues por ejemplo actualmente tenemos que gracias al boom del manga ya tenemos editoriales que se preocupan justamente por traernos títulos, por mejorar la calidad, porque no es lo mismo un Panini de hace, ¿qué? ¿10 años? ¿Ya 10 años creo llevan? A un Panini de la actualidad, ¿no? Por ejemplo, que se maneja mejor, claro, siempre se puede mejorar y cosas así. Pero no es lo mismo, y justamente el que nosotros apreciemos este tipo de cambios en la historia y lo hagamos precedente en nuestras vidas y entenderlo, cómo llegó todo ese proceso hasta nuestros días, pues lo considero importante. Y ustedes como jóvenes, nosotros como jóvenes, que pues yo ya no me considero tan joven, pues es justamente apreciar la historia de, por ejemplo, ustedes ahí están aquí en un museo, que es la historia de México. ¿Y qué sabemos de ella? Pues, yo creo que aquí muchos a lo mejor van a voltear a ver el cuadro de allá, muchos van a decir ya qué tarde es. Pues es eso, justamente apreciar la historia que nos rodea, y así como amamos la historia del manga, pues podemos apreciar y amar todo tipo de historias. Sí, justo. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, algo que quieran comentarnos? ¿Qué les parece? ¿Sabían toda esta historia del manga? Pueden levantar la mano y les vamos pasando el micrófono, sin problema. ¿Alguien? No sean tímidos, aquí no hay respuestas equivocadas, ¿no? Bueno, a ver si más adelante se animan. Sí, justo, de hecho, fue un gran error mío, no mencioné Lobos, justo que el manga ahora ya llegó pues prácticamente a todo el mundo, como dice Karen, de hecho creo que la primera editorial mexicana que publicó aquí fue Tokan, que aparte publicaba en formato cómic. Justo llega esta idea de, pues son cómics japoneses, pues hay que publicarlos como un cómic. Entonces, pues papel, eran como 27 páginas, papel revista justo, en sistema occidental, es decir, en espejo. El manga sale de derecha a izquierda, engrapados. Y incluso yo tenía una amiga que dice que le compraron cuando Tokan publicaba Ranma en ese formato, y que ella pensó que era un libro para colorear. Y la tipo calidad la coloreó. Pero bueno, posteriormente llega Beat pues creo que muchos empezamos con Beat. Yo el primero que compré completo debe haber sido Lockina o Shaman King, uno de esos. Pero bueno, que también como dice Karen, o sea, era esto de papel acartonado que le abrías un poquito y se quedaba ya completamente abierto, todo floreado, pero pues era lo que había y pues no había que ponerse sus moños. Entonces, y posteriormente pues ya se acaba Beat, todos sufrimos mucho porque dejaron muchas cosas suspendidas, pero posteriormente pues ya llegó la primera en anunciarse fue Camite, si no me equivoco. Posteriormente llegó Panini en México,
Y pues ahora tenemos, por ejemplo, también a Manga Line, que está apenas empezando. Ya llegan, por ejemplo, los mangas que publica algo como el Planeta Cómico, por ejemplo. O sea, antes, pues que te llegara un manga de otra editorial, pues solo ciertas, por ejemplo, si alguien conoció Comic Castle ahí por Metro Zapata, pues ahí vendía. Pero por ejemplo en inglés por Viz Media, Ibrea ha llegado de Argentina un poquito, y ahorita pues es bastante fácil conseguir muchos mangas en lengua española, ya sea por parte de editoriales radicadas en México o del extranjero. Pero bueno, vamos a empezar con las... entonces fui yo, ya sé qué es lo que hice. Por ejemplo, aquí de los presentes, levante la mano quién tiene su colección de mangas. Vean cuántos compramos manga. Y se preguntarán qué tiene que ver Libro Club con, pues con mangas. Pues para nosotros todo tipo de lecturas es importante. Alguna lectura que, por ejemplo, ahorita nos van a hablar del estilo de arte, es arte, porque justamente hablaba el doctor Alonso de esta temática o de este debate de que es que son dibujos, son para niños, ¿no? Hasta la fecha hay alguien cercano o a lo mejor hasta nuestros padres nos dijeron, es que son solo de niños. No, pues abres el tomo y la pelea más sangrienta que se te ocurre, y yo dudo que esto sea para niños, ¿no? Aquí incluso con los compañeros del trabajo, los niños pequeños que ya empiezan a ver anime, es que el niño ve Kimetsu no Yaiba, yo que tú, dejaría que mejor vea otra cosa porque todavía está muy chiquito, más si tiene 5 años, entonces pues hay que aprender a quitar como este estereotipo de que los dibujos son de niños, cuando no, hay dibujos para todos. Si no, pregúntenle a sus papás, a lo mejor con el libro del vaquero tal vez, ese tipo de cosas no son infantiles y son dibujos, entonces pues que se decidan, ¿no? ¿Los dibujos son de niños o no? Entonces pues es por eso importante saber este tipo de temas, aunque a lo mejor la teoría o la escuela nos tiene hasta aquí y el manga es como un escape a eso, pero no, todo tiene una base teórica, histórica, entonces aquí con el maestro Alonso estamos aprendiendo esas bases. Muchas gracias. Sí, creo que todos, bueno, no todos, pero creo que a lo mejor a varios de aquí supieron saben lo que fue la persecución del anime de los 90. Pero bueno, ahora sí, características y estilísticas. Las primeras características que, digamos, como por default se identifican y que de hecho es muy obvio, pero pues hay que señalarlos. Por ejemplo, el sistema de lectura, ¿no? El manga se lee de derecha a izquierda, es el sistema de lectura japonés. De hecho, si regresamos un poquito a la gran ola de Hokusai, el cuadro cambia un poco si recordamos que se lee de derecha a izquierda, se crea la sensación de movimiento de la ola. Si leemos de izquierda a derecha, pues a lo mejor pierde un poquito el efecto, pero si recordamos el sistema de lectura, podemos seguir el movimiento perfectamente de la ola. El manga se lee de derecha a izquierda, es en blanco y negro por lo general. Las páginas a color suelen ser, por ejemplo, para un capítulo importante, o porque es el aniversario, o porque se volvió muy popular, porque va a salir un nuevo tomo, pero son excepciones las páginas a color en mangas, es en blanco y negro, porque la mayoría de estos son publicaciones serializadas. De hecho, es interesante recordar que el manga tiene cierto paralelismo con lo que en el siglo XIX era la novela de folletín o la novela por entregas. Se publica actualmente en revistas, sale el capítulo. Hay revistas semanales, quincenales, mensuales, hay mangakas que publican cuando se acuerdan que tienen que publicar algo. Por ejemplo, Yoshihiro, pero bueno, entonces, digamos, ahorita vamos a tomar como ejemplo una revista semanal. Entonces, tienes que publicar un capítulo cada semana, pues no puedes estar dibujando. Entonces, se hace en blanco y negro, es más rápido, más sencillo. Pero ya cositas que a lo mejor pueden pasar un poquito más inadvertidas en el estilo del manga. Por ejemplo, es el tipo de lectura no solamente de derecha e izquierda, sino lo que se le suele llamar como lectura en forma T.
Es decir, no puse de ejemplo un cómic occidental, pero en el cómic occidental también varía y obviamente actualmente pues ya se hace cómic de muchas formas, pero el cómic occidental pues solía tener mucho las columnas y las filas, es decir, es una lectura cuadrada. En cambio, por ejemplo, en un manga, como pueden ver en esta página de Fullmetal Alchemist, el espacio entre viñetas forma más una T y no una X, bueno, no una cruz, sino es el estilo T. Y de hecho, no sé si les ha pasado, yo supongo que sí, que a veces hay páginas que no estamos seguros ni siquiera de en qué orden leer ciertas viñetas, ¿no? De repente es como de, me voy primero por la de abajo o me voy primero a la izquierda, e incluso hay dibujos que ocupan el espacio de varias viñetas, ¿no? Para dar énfasis a cierta escena. Entonces, el estilo de la lectura de una página de manga puede ser más, no tan sencillo, en cierto modo. Tampoco por menos pues en el cómic tiene su propio lenguaje narrativo, visual. Pero digamos, todo, de hecho, hay mangas que tienen que especificarte en qué sentido se lee. Por ejemplo, Shigeru Mizuki, en algunas páginas de GGG, les pone flechas para que sepas en qué sentido, porque luego incluso el propio manga pasa a un sentido de lectura en forma de cruz y te tiene que especificar porque pues, a lo mejor te estás yendo por la viñeta de la izquierda y no, tienes que bajar. De hecho, si leen Komi-san, Komi-san usa mucho eso en ciertas historias. Te especifica, esta se va a leer de arriba a abajo, en columnas de derecha a izquierda, o esta historia se tiene que leer en zigzag. Entonces, no es tan sencillo a veces, todo el mundo le pasa. Otro, por ejemplo, es el uso de las onomatopeyas japonesas. Recordemos que Japón es una cultura con una tradición, bueno, con una religión religiosa, aparte del budismo, su religión propia, originaria de ahí, es el shintoísmo, que pues es una religión que establece que todas las cosas tienen vamos a decir, un alma, no un alma en un sentido occidental, ese es el problema de la barrera cultural, pero digamos tienen una energía, una fuerza, transmiten, al fin y al cabo son cosas que transmiten algo a ti. Y entre ellos pues está el término de Kotodama, es decir, el alma de las palabras. Entonces en el shintoísmo las palabras también tienen su propio tipo de energía, vamos a decir su propia alma, entre comillas. Y no se debe de menospreciar el uso del lenguaje. Entonces, eso se hereda un poquito en lo que son las famosas onomatopeyas japonesas, que son toda un área en la lingüística japonesa. Por ejemplo, si yo les digo, si vemos, yo no lo voy a decir necesariamente, pero, por ejemplo, si nos topamos con un personaje que con la onomatopeya, por ejemplo, Tokidoki, o sea, es el latido del corazón, ¿no? El personaje está exaltándose. Sí, el famoso do de Jojo, por ejemplo, el famoso don de One Piece. De hecho, es reto encontrar un capítulo de One Piece en el que no haya una viñeta con la onomatopeya don. De hecho, es la que está acá a la izquierda. Entonces, ¿por qué las onomatopeyas japonesas que se utilizan incluso dentro o sea, no solo en el cómic, sino en el lenguaje japonés del diario, se habla con onomatopeyas? Entonces transmiten de forma muy especial. De hecho, simplemente en esta página que tomé de ejemplo, o sea, hay 1, 2, 3, 4, hay por unos 5, porque están ahí unas chiquitas, tipo de onomatopeyas que aparte, incluso la forma de trazarlas transmite algo. No es lo mismo, por ejemplo, si el trazo es como muy cuadrado, pues a lo mejor es un sonido metálico, por ejemplo, ¿no? Estoy inventándomelo. O por ejemplo, si un personaje grita de dolor, pues a lo mejor va a ser hasta con manchas. A lo mejor es una escena sangrienta, entonces la onomatopeya va a estar como todo embarrado como para transmitir esta agresividad. Simplemente vemos los ejemplos aquí, por ejemplo, el don de la izquierda, el bow de la explosión de la derecha. Entonces las onomatopeyas también son también, mentira, dije do con yo-yo, y yo-yo es go, pero bueno, no importa. Pero bueno, el uso de las onomatopeyas es muy característico también del manga. Otra de las características
tal vez la que más llama la atención para muchas personas, e incluso cuando nos topamos, no solamente en el manga, sino también en el cerebro al anime, porque el anime, la mayoría son adaptaciones de mangas, es lo que podemos decir como un lenguaje, no existe según yo un término oficial, pero vamos a decirle una especie de exageración de la realidad. De hecho, cuando se hace una serie norteamericana estilo anime, que es como lo primero que copian, ¿no? Que es esto de que si un personaje llora, tiene que ser una cascada. Si dos personajes se odian entre sí, ¿qué va a pasar? Pues van a lanzar rayos cuando se ven. La famosa gotita, que es como para transmitir como pena ajena, digamos. La vena. Ajá, la vena. Si te enojas, te sale una vena gigante. CD, por ejemplo, el ejemplo de la derecha abajo. Por ejemplo, si te sientes derrotado o estás triste, entonces como una oscuridad que te envuelve, incluso como que pesa, entonces el personaje se dobla y se cae. Si alguien dice algo hiriente, el globo te va a atravesar el corazón. Alguien hace algo muy vergonzoso o algo así, se convierte en piedra, pero el chiste es que afecta las normas de la realidad dentro de la historia por un instante se complejizan, porque, digamos, el personaje se vuelve de piedra, o sea, en serio se volvió de piedra, o sea, los personajes pueden interactuar con él de manera que se volvió de piedra, para que la siguiente página tome como si nada, ¿no? Pero nadie menciona, él se volvió de piedra, porque es tanto un mensaje para los personajes dentro de la ficción, pero también es para el lector, para transmitirles las emociones. Digamos, este exceso de caricaturización, que no necesariamente es único de la comedia, todos los géneros suelen presentarlo, aunque sean en ciertas cosas, incluso Berserk tiene siendo un manga tan serio, por lo menos al inicio, tiene mucha caricaturización posteriormente. Eso tiene varias razones. Por un lado, la más lógica, pues, es simple y sencillamente, pues, tradición. Me gusta el manga tiene esto, pues voy a hacer lo que hay en un manga para poder ser autor de manga. Pero también tiene otros motivos que a lo mejor son un poquito más difíciles de adivinar, digamos, sobre todo para nosotros que tenemos esta barrera cultural. Por ejemplo, más bien pensemos en cómo es la lectura del lenguaje japonés. O sea, ellos tienen 4 alfabetos, nada más. O sea, tienen el romaji, o sea, el nuestro, el alfabeto romano, tienen el kanji, tienen el katakana, tienen el hiragana, por lo menos. Entonces, y pensemos que de esos 4 alfabetos, más bien 3 son fonéticos, pero el cuarto es ideográfico. Es decir, el símbolo, el kanji, no representa sonidos, representa un concepto, es más abstracta la cosa. Entonces, aquí puede ser un poquito o muy difícil de tratar de ponernos en su lugar, pero, o sea, pensemos que, una vez más, no están viendo sonido, están viendo la representación visual, gráfica, de una idea, o sea, de una cosa. Entonces, la cultura japonesa es más, digamos, está más arraigado en ellos la decodificación de símbolos que para nosotros. Entonces digamos, recordemos que una caricaturización, es decir, vuelve más abstracto lo que se está dibujando. Por ejemplo, no es lo mismo un cuadro, pensemos en un dibujo súper realista de Napoleón sonriendo, entonces pues a nadie le va a causar mucho, o a lo mejor cringe tal vez, Napoleón sonriéndote de la cara, que un círculo con 2 puntitos y una línea curva es una carita feliz para todo el mundo, y todos podemos incluso empatizar con esa imagen. Entonces, mientras más abstracto sea, más, en primero más te identificas con eso, pero pues más se transmite la emoción. Entonces, el pueblo japonés, que tiene una mayor tradición de decodificación visual de símbolos por su sistema de escritura, pues para ellos es más fácil de leer esta exageración de la realidad, digamos, esta caricaturización, que puede ser para algunas personas occidentales incluso una barrera, ¿no? El ver que, pues, ¿por qué de repente el personaje se hizo chiquito?
¿qué pasó ahí? Para nosotros ya es completamente normal, pero a una persona que a lo mejor nunca ha leído un manga le va a parecer rarísimo lo que está pasando en una viñeta. Entonces, bueno, pero bueno, digamos, eso es como, ¿había otra razón de la caricaturización? Creo que no. No, sí hay otra razón por la que se puede por lo menos suponer que se da esta exageración de la realidad, esta caricaturización como muy extrema para transmitir las emociones, que es que también recordemos que la sociedad japonesa es una sociedad muy reprimida, digamos, emocionalmente. Es decir, la apariencia es muy importante. Entonces, la cortesía es muy exigente, el código social es muy estricto, y entonces, por lo menos en cuanto a tu personalidad y a tus deseos de expresarte, estás muy reprimido en cierto modo. Entonces, pues, una de las formas de desahogarte, de liberarte, pues, por medio del arte. Entonces, claro, entonces, si yo vivo en una sociedad muy estricta en la que no puedo, por ejemplo, reírme en voz alta porque inmediatamente me veo feo, entonces nada me detiene de que mi personaje cuando se ría al grado de que se doblan los edificios y se alzan las nubes porque me estoy riendo. Entonces, también digo, no, ahí habría que pensarlo, pero yo pensaría que sí tiene que ver eso también como un factor que define esta característica del estilo del manga, el que es una liberación de todo lo que está reprimido. Y bueno, otra de las características de la narrativa del manga es, hay un teórico de la narrativa gráfica que es Scott McCloud, y él establece que la transición entre viñetas hay por lo menos 6 tipos. La primera es la viñeta del tipo movimiento-movimiento, la transición del tipo movimiento-movimiento, que es, por ejemplo, él pone de ejemplo una persona de frente y en la siguiente viñeta cierra un ojo. Ahí ya hubo una transición de un movimiento-movimiento. Momento. Es decir, es un pequeño lapso de tiempo entre una viñeta y otra. La otra es la transición del tipo acción-acción, que abarca un lapso de tiempo, una transición de tiempo más amplia. Porque aquí no hay ninguno de esos todavía. Pero, por ejemplo, una persona frente a un balón y siguiente escena, el balón está en el aire y la otra persona tiene el pie alzado, entonces ahí hubo una acción, ¿no? Un lapso de tiempo más largo que el de momento-momento. Luego las transiciones del tipo tema-tema, bueno, no la creí mucho si escribo todo, pero bueno, tema-tema, también están las de escena-escena, pero también están, por ejemplo, las non sequitur, que es cuando la viñeta que sigue no tiene ninguna relación con la viñeta anterior. Por ejemplo, un reloj de arena y la siguiente viñeta muestra una persona viendo una lámpara. Es decir, no hay una relación ahí. Entonces son las viñetas, la transición del tipo non sequitur. Pero lo que a nosotros nos interesa es la transición del tipo aspecto-aspecto. Esta transición es una especie como se detiene el tiempo, en cierto modo, y nos muestran distintos aspectos de una misma escena. Digamos, como si se pusiera la pausa y todo lo que está pasando en las siguientes viñetas abarcan el lado en un mismo instante. Y esa es una de las grandes características del manga. El cómic occidental, por lo general, pero también ya hay de todo, pero por lo general no tiene tantas viñetas tantas transiciones del tipo aspecto-aspecto, también por su estilo de publicación. El cómic norteamericano, por ejemplo, pensemos en un cómic de superhéroes, que obviamente no es el único tipo, pero pues es el gran referente. O sea, pensemos que le dicen a los autores o al autor, tienes que publicarme este cómic, se va a publicar entre enero y junio, van a ser números de 30 páginas y, tal cantidad de tomos. Entonces, tienes que medir muy bien todo el contenido que vas a poner para contar esa historia en ese lapso de tiempo, en esa publicación. El manga no, el manga tiene más tiempo para publicar. Si tu manga es exitoso, tú sigues publicando tu historia por lo general,
y entonces pues puedes abarcar más aspectos en un solo capítulo. Entonces pueden llegar como dar respiros. El Comic Center, por lo general, también depende, tiene un poquito más de prisa en ciertas cosas, depende. Pero el manga no, el manga puede dar sus respiros. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos, valga la redundancia, de esto de la transición de aspecto a aspecto. Si se dan cuenta, y de hecho pueden abarcar desde 2 viñetas hasta páginas enteras. Entonces, por ejemplo, en estas transiciones de imágenes, imágenes de viñetas, en realidad se está pasando un mismo instante. Tal vez en la del medio, la última, ya puede ser una transición porque hay un suspiro, y por ejemplo se utiliza mucho en el shoujo, que también está vinculado a esto de la exageración de la realidad. La típica escena de cuando ven al personaje del que se enamoran, eso de que por ejemplo salen los brillos y salen las luces, a lo mejor salen flores, etc. Y es esto de que hay una especie como de pausa, o por lo menos como una cámara lenta. Entonces el manga abunda, la próxima vez que vean manga, busquen las escenas de transición aspecto a aspecto. También depende del género un poquito, pero sí hay mucho mayor uso. Estas son más escenas que tienen esta ralentización del tiempo, de estas transiciones del tipo aspecto a aspecto. ¿Y qué más? Déjenme ver si puse por aquí una cosita que se me olvidó. Todavía falta un poquito, pero también hablar, por ejemplo, un poquito de los géneros, que esto es muy rápido, pero suele haber cierto debate y se ha derramado mucha sangre con si, por ejemplo, shonen, seinen, shoujo, etc., si son géneros o no son géneros, porque dicen, no son géneros, son demografías. Es que hay géneros demográficos. Entonces, digamos, aparte, puede ser una visión un poquito como cuadrada, decir como, esto es un manga de ciencia ficción, o esto es un manga, en realidad, es una mezcolanza, como pasa con todas las narrativas, también en la literatura, en el cine. Una historia puede ser perfectamente puede ser un seinen de ciencia ficción con comedia. Entonces, en realidad, todo está mezclado, pero entonces por lo menos yo soy de los que dicen género demográfico. Entonces, por ejemplo, el manga se divide en los géneros demográficos más básicos, pues son el kodomo, que son historias para niños, por ejemplo, Doraemon. También, creo que ya lo había dicho, pero recuerden que el yonkoma sigue vigente, esto de las viñetas estas historias de 4 viñetas. De hecho, si no como manga independiente, que los hay, por ejemplo, Lucky Star es un yonkoma, se utiliza mucho como material adicional en los mangas, en los tankobon, en los tomos sanitarios. Muchas veces como material extra se pueden incluir historias cómicas de 4 viñetas, estos yonkoma. Está el kodomo, que es para niños, shonen, que se supone, digamos, es el público el que apunta, pero todo el mundo sabemos que todo el mundo lee de todo, pero por término lingüístico, shonen, que apunta a público masculino joven, shoujo, público femenino joven, seinen, público masculino maduro, yosei, público femenino maduro. También, por ejemplo, no hemos mencionado, pero todo el mundo sabe que están también los géneros eróticos. Está, por ejemplo, está el hentai. Está, por ejemplo, ya no es un género demográfico, pero empezando con los géneros temáticos, por ejemplo, está el boys love, está el girls love, conocidos aquí mejor como yuri y yaoi, pero en Japón el término se utiliza boys love, girls love, ¿no? Sí. Por ejemplo, en temáticos, pues ya tenemos, por ejemplo, Neketsu, que obviamente el género que más se suele explotar y que más llega aquí, porque es el que más se consume, por ejemplo, pues es el shonen. Y de hecho, cuando se piensa en shonen, se piensa casi inmediatamente en Neketsu, es decir, sangre caliente, que son shonen de peleas, lo que nosotros diríamos como que son shonen de peleas. También, nunca recuerdo cómo se llama, que de hecho está muy vinculado al Neketsu y al shonen en general.
Claro que no lo noté. Pero bueno, es el género de la autosuperación. O sea, hace también todo shonen de peleas, aparte de Neketsu, es este otro género que no recuerdo el nombre, que son los de personaje, tiene una meta y tiene que convertirse en el rey de los piratas, en el Hokage, en el mejor héroe, en lo que ustedes quieran. Que aparte está muy ligado al tipo de sociedad que es la sociedad japonesa, esto de que hay que ascender y hay que esforzarse para... Bueno, que me quedé... por ejemplo, está el Neketsu, está el Supoko, que es el manga deportivo. Sí, aquí está. Por ejemplo, está el manga histórico. De hecho, en realidad, una de las grandes cosas que tiene el manga es que existe manga de absolutamente todo. O sea, si yo quiero hacer un manga sobre alguien que quiere ser el mejor... no sé, ya hay del mejor panadero. No sé, el mejor fabricador de lentes, o sea, seguro pega en alguna forma la historia de que quiera ser el mejor fabricante de lentes. Entonces, hay manga de todo y se puede abordar de todas las perspectivas, puede ser serio, puede ser cómico, puede haber romance, puede no haber romance, puede haber sangre, puede haber... El manga es decir, de las cosas más amplias, y aparte de que el estilo manga y anime, por ejemplo, también tiene como la gran capacidad, si es necesario, de volver épica la cosa más sencilla y más cotidiana del mundo. O sea, si yo quiero hacer una escena, simplemente pensemos en si alguien ha leído o visto Shokugeki no Soma, o sea, se vuelve épico cocinar. Entonces, puedo hacer épico abrir una botella de agua en el manga y en el anime. ¿Qué tiene que ver con esto de la hiperexpresividad del estilo? Aquí me desvío un poquito, pero ligado un poquito a esto de la tradición del instante, de esto de una narrativa del instante, digamos, con esto de la transición de aspecto a aspecto. La narrativa japonesa en general la estética japonesa da mucho énfasis al instante en general. Por ejemplo, el haiku básicamente es un poema que narra un instante, es decir, como tomar una fotografía. La pintura tradicional pinta también, también a partir del uso del vacío, captura el instante. En el kabuki, aquí lo puse un poquito, por ejemplo, si alguien ha visto u oído escenas de kabuki o de teatro no, también, esto de que hasta nos llama la atención de cómo hablan, de que hablan como alargando mucho las palabras. Y en el kabuki aparte, eso de alargar las palabras justo es porque están alargando un instante. Nosotros, la cultura occidental apunta mucho al inicio y al final de las cosas, por lo general, o sea, lo que nos interesa de una historia es cómo va a terminar. No es que no nos importe lo del medio, pero siempre es como, o sea, si termina mal, el resto de la historia ya se ha hecho perder. Si leen, por ejemplo, literatura más tradicional, más clásica japonesa, luego hasta tradicional es súper anticlimático, porque ellos no, por lo menos antes, obviamente ya el estilo ha evolucionado, bueno, se ha diversificado, pero lo que interesa, sobre todo en la literatura clásica japonesa, es lo que está pasando en medio. El cómo termina no es tan importante, bueno, obviamente es importante, pero hay incluso algunos que terminan de golpe, o sea, y es como de ¿qué pasó? Pues es que eso no era lo importante. Lo importante es el instante que se está narrando antes. Y en el teatro kabuki les digo esto de alargar, por ejemplo, las palabras, es porque se está alargando esta parte que es muy importante, que te transmita cierta emoción. Y en el kabuki también existe lo que se llama como mie. La mie es una posición, de hecho es como lo que todos pensamos, aunque no sabemos que se llama mie, es lo que solemos pensar cuando vemos una imagen de kabuki, que son estas posiciones, obviamente a mí no me va a salir, pero son las posiciones de manos que tratan de transmitir una emoción. Entonces, hay todo tipo de mies, y vemos que eso incluso se puede decir que se ha heredado también al manga, en este caso al neketsu, al shonen de peleas, incluso por ejemplo en JoJo ha trascendido al grado de que existe popularmente el término de la JoJo pose, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de una posición que a lo mejor anatómicamente imposible o como mínimo incómoda, pero lo importante no es la posición del personaje en sí, la posición, sino lo que está transmitiendo la transmisión de sentimientos por medio del cuerpo, en este caso del dibujo.
Incluso, por ejemplo, también si han visto Kabuki, luego, por ejemplo, hay escenas de peleas en los que los personajes en realidad ni siquiera intercambian golpes, sino que empiezan a hacer coreografías de poses y se supone que están peleando, pero lo importante no es que la pelea sea real, sino que la pelea esté transmitiendo la emoción de una pelea. Entonces, es parte como de esta tradición de la narrativa, tanto plástica como visual, como en el teatro, etc., de Japón. Y bueno, ahí terminaría. Obviamente quedan muchas cosas, pero no hay mucho tiempo. Pero no sé, espero haber como sido más o menos que si hayan aprendido algo que les haya aumentado su interés o fijarse en otras cosas, no sé. Bueno, pues como les venía comentando, pues es justamente toda esta historia cómo se concentra en lo que actualmente vemos. Vemos muchas cosas a nuestro alrededor y pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de. Por ejemplo, yo soy historiadora, a veces pues uno empieza en este mundo del manga, del anime, y muchos dicen, no, pues es solo un hobby, es algo que te gusta, X, no te va a afectar en tu vida, pero por ejemplo aquí estamos un lingüista, una historiadora hablando de mangas, o sea, no es como que algo muy común. Yo les podría dar un recorrido del museo y también lo manejo igual que este tema. Por ejemplo, yo en mis años de universidad, ya hace unos años, yo hice un trabajo del Gaiden 2 de Cardia, que no sé si lo han leído, si no les comento. Habla de la cultura mexicana, Quetzalcóatl, pues estos dioses de la propia religión mexicana, del México prehispánico, como un guerrero de Grecia pues viene al México del siglo XVIII. Si nos ponemos en contexto, pues todavía son albores de la independencia también. Entonces, ¿a qué viene? Solo a pasar el rato. ¿Qué pasa? Se lleva una niña. No sabe que la niña es Atena, pero este viaje de exploración, de que Atena entienda que va a ser Atena, entonces de todo esto se desarrolla en el tomo. Lo curioso que yo puse en mi trabajo es cómo una autora japonesa le llamó la atención mucho nuestra cultura, y ella en sus palabras dice: es la primera vez que me sumerjo en este tipo de mitología y en los escenarios que ven aquí, así que cada semana tuve que investigar muchas cosas. Hoy en día es muy fácil leer sobre los mayas y su cultura. Además de que fue muy emocionante, en general disfruté mucho haciendo este número. Esta vez quise juntar a Cardia y a Sasha cuando era pequeña. Como en la historia principal, solo pude dibujar a Sasha de niña en las escenas de recuerdos. Fue muy satisfactorio poder verla, aunque creo que lo mejor fue dibujar al poderoso Cardia, justamente con toda su energía. En fin, espero que se diviertan mucho con la historia de Scorpio. Y pues a lo largo de estos capítulos, pues se enfrenta a Cardia, huesuda de Tezcatlipoca, perdón, es que estos lenguajes no los sé manejar muy bien. Como huesuda busca a Quetzalcóatl porque justamente es el siglo XVIII, hay una transición. Aquí se habla de una transición cósmica, pero también si lo vemos desde otro punto de vista es una transición histórica. Entonces, como que Huesuda habla de romper un ciclo. Entonces, es la historia. Una historia tiene un principio, un en medio y hay un final. Lo mismo pasa con todo tipo de historias. Por ejemplo, no sé qué títulos son los que pueden asemejar con una historia, con la historia de su vida. Es que, como se comentó, hasta cocinar es todo un arte, ¿no? También, quien ha seguido esta historia de cómo la guerra de cocina. Entonces todo puede ser una historia, todo se puede dibujar, todo es arte, y este es el caso también de los mangas. Por ejemplo, yo aquí en este intento de leer manga en voz alta, lo que yo quiero presentar es justamente cómo hay fragmentos que, por ejemplo, a mí me orientaron a lo mejor en mi vida, o con lo que digo, sí soy, ¿no? Como esos memes. Por ejemplo, en el tomo 4 de Subatsa, Shaoran y los chicos llegan a un mundo donde los niños desaparecen.
La leyenda cuenta que es la princesa Esmeralda quien se lleva a los niños y muchos, pues como es su historia, lo creen. Entonces Shaoran, Kurogane y Fai buscan las respuestas porque a lo mejor tiene que ver con una pluma de la princesa Sakura. Shaoran pide prestado un libro al ayudante del alcalde. Fai pregunta, ¿has encontrado algo? Shaoran, mientras está leyendo el libro, dice, cuenta un poco sobre la época en la que la princesa Esmeralda fue gobernante. Hace 300 años el pueblo ya tenía este extraño clima. El clima era frío, un clima frío y con hambruna, porque pues, el clima frío no hace que la cosecha prospere. Y sufrieron mucho porque no podían cultivar nada. Fai pregunta, ¿no dice nada sobre la pluma que trajo el ave de la leyenda? Shaoran contesta, no, pero parece que de la muerte repentina del rey y la reina y las desapariciones de los niños del pueblo sí fueron hechos reales. Lo cual quiere decir que sí era la princesa quien lo secuestraba, pregunta tentativamente Fai. Shaoran contesta, no tengo idea. Tampoco es una garantía que la historia y los textos te digan toda la verdad. Eso yo como historiadora lo interpreto a que yo puedo leer un libro, el libro de Victoriano Huerta, que él escribió sus memorias, en el que él dice que lo que tuvo que hacer, pues lo tenía que hacer, él solamente obedecía órdenes, él podía ser un buen presidente, pero pues ¿qué sabemos de Victoriano Huerta? Pues era un hombre malo, era un hombre que mandó a asesinar gente, un hombre que encerraba gente. Entonces, pues lo que dice Victoriano Huerta contrasta con todo lo que dicen los demás, Belisario Domínguez, Venustiano Carranza y todos eso. Entonces, no siempre hay que quedarnos con una versión de la historia, hay que conocer un poco más. ¿Quieres comentar algo más? Bueno, rápidamente. Se me pasó también mencionar, bueno, géneros temáticos, insisto, hay de todo, hay de ciencia ficción, fantasía, cyberpunk, mecha, etcétera, muchísimo. Pero, por ejemplo, también hay manga educativo, por ejemplo. De hecho, el primer manga educativo es de Shotaro Shinomori, sobre economía japonesa de los 70s. Pero creo que una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención, y luego no lo veo como muy mencionado, aunque todos sabemos qué pasa, es que otra característica que yo mencionaría del manga en cuanto a su narrativa es que no tiene que pertenecer al género educativo para de hecho ser muy educativo el manga. El uso que luego hacen por ejemplo, de la figura del narrador, no se cuenta. Yo creo que todo el mundo aquí ha aprendido de historia, de ciencia, de arquitectura, de todo con un manga. Entonces, un manga no tiene que ser del género educativo, por ejemplo, incluso pensamos actualmente, pues tal vez el gran ejemplo pues, sería Doctor Stone, ¿no? O sea, hay alguien, ¿cuántos no hemos aprendido cosas de ciencia en Doctor Stone? Pero es muy frecuente pues yo pensaría en casi todas las historias, por lo menos hay alguna pausa en la que se mencionan cosas de historia, de ciencia, ¿qué es lo que más? Por ejemplo, de cocina, pues aprendes de cocina. Entonces yo pensaría que también, bueno, no sé, Hataraku Saibou, ¿no? O sea, que es prácticamente aprendes de anatomía y demás. Pero bueno, él sí pertenece al género educativo. Pero es muy, incluso si es una historia de fantasía, se toman como su pausa, ya sea por parte de los personajes o de la figura del narrador para educar. Entonces, no sé, por lo menos yo he aprendido muchas cosas del manga, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, es como muy interesante. Y pues creo que eso sería todo. No tenemos tiempo para leer, pero luego veremos. Pero pues sería todo, no sé qué más. No sé si alguien del público ya para cerrar quiera comentar algo, contarnos su experiencia con los mangas, a lo mejor ahorita con esto pues los motiva a que pues el manga no solo es gastar dinero y ver una historia tras otra, algo podemos aprender o incluso hasta nos puede servir para titularnos, ¿no? No sé si lo saben, hay tesis que hablan de Naruto, tesis que hablan de los Caballeros del Zodiaco, entonces tal vez su tesis podría ser la próxima que tenga que ver con algún tema, ¿no?
Entonces, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere presumirnos su colección a lo mejor? ¿Qué títulos les gusta y por qué son importantes en su vida? Sí, muy cortito. Sí, si gustas acercarte. Ajá, qué bueno. Bueno, pues a mí, yo conocí el manga desde hace 6 años y me ayudó mucho en mi vida porque hace 6 años estuve pasando por momentos difíciles y me ayudó mucho y aprendí muchas cosas, por ejemplo, sobre la amistad, sobre el valor de la familia y sobre el significado de la vida, qué podemos hacer. Y, por ejemplo, el primer manga que leí antes de emprender algo físico fue Elfen Lied, no sé si lo conocen. Fue uno de mis primeros acercamientos y después en físico, gracias al anime, conocí a Oharurai de Yosaki Saka. Me gusta el shoujo, pero la demografía que más tengo en mi colección es shonen. Y es por eso estoy hoy en día con el manga. Gracias. ¿Alguien más antes de cerrar? Adelante, por favor, gracias. Bueno, más bien era más una duda acerca de cómo es que, bueno, no sé si me quedó muy claro. Entonces, dentro del mundo del manga, esto surgió gracias a Osamu Tezuka. Pero entonces, también en el mundo de los cómics, ¿qué fue lo que surgió primero? ¿Quién fue el que, como que, no de seguir inspiración, sino como de quién se marcaron y quién? Creo que eso es un poquito como el de qué fue primero el huevo o la gallina. Sí. Pero no puedo asegurar, de hecho, en verdad no voy a responder del todo la pregunta porque no sé la respuesta. Pero, por ejemplo, se considera que el primer cómic, lo de superhéroes, pues es Superman, ¿no? En el 47, si no me equivoco. Superman. Pero, por ejemplo, en este Kamishibai, en el teatro de papel que les mencionaba, por ejemplo, ahí surge un personaje muy importante que es Ogombat, el murciélago griego, que pasó a Occidente como fantasmagórico, que es considerado el primer superhéroe en general, y Ogombat, por ejemplo, pasa del Kamishibai al manga, posteriormente al cine, y hay teatro, y hay musicales, y hay películas, ¿no? Entonces, yo pensaría que supondría más bien que más que un único antecedente, o sea, es un conjunto de circunstancias, como vimos aquí, creo que no se puede decir como que específicamente de esta obra surge lo demás, sino yo pensaría que es un conjunto de circunstancias. No estoy seguro de qué sería, incluso Osamu Tezuka, aunque se considera como el creador del manga, también pensar que al mismo tiempo que él había otras personas, pero pues él es el que más popularidad ganó, sí renovó ciertas cosas como vimos en la narrativa, pero Osamu Tezuka muy probablemente incluso pues, tenía su círculo de amistades y pues ahí se hizo como la mezcla. Habría que ver, yo no sé, pero habría que ver qué otros cómics se publicaban, bueno, qué mangas se publicaban al mismo tiempo que Osamu Tezuka lo hacía también, aunque él terminó sobresaliendo, pero habría que ver qué tipo de historias eran las que se publicaban al mismo tiempo. Aparte de Sasai-san, como vimos, ¿no? Este cómic de esta ama de casa. Entonces, yo pensaría, sin poder responder a tu pregunta en realidad, que es eso, es un conjunto de circunstancias. Incluso en Occidente, en general, todo. ¿Alguien más? Bueno, pues nada más como una opinión acerca del manga, de mi opinión, yo creo que el manga sí es algo pues bastante importante, como lo mencionan, pues no es nada más para niños, creo que es para todo el público en general, ya que como tienen estos temas como de superación y creo que
todos en algún momento, pues sí nos identificamos con cualquier historia, ya que nos ayuda, ¿no?, a superar de, no, yo también tengo que ser, a lo mejor no el mejor Hokage, pero tengo que ser como la mejor, ¿no?, en mi carrera o lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy padre que nos enseña el manga, de superarnos. ¿Ya? Gracias. Un último comentario antes de... ¿No? ¿No? Bueno, pues... Rápidamente, nada más para no irme sin mencionarlo, este concepto que se tiene también de que, por ejemplo, el shonen es solo para niños, el shoujo es solo para niñas, etc. Por ejemplo, un elemento muy importante del shonen, que es como el más estigmatizado también, que es esto de que es para niños, porque son cuando están creciendo y se están definiendo a sí mismos. Creo que también actualmente ya se cuestiona mucho este asunto de que es que a los 18 ya eres un adulto y dejas de definirte a ti mismo. Y yo creo que una de las razones por las que el shonen sigue siendo tan popular para personas de todas las edades es justo porque pues ya nos hemos dado cuenta de que en realidad nunca terminamos de definirnos, ¿no? Estamos constantemente en cambio, por lo tanto, historias que hablan de personajes buscando su propio sistema de valores, de buscarse a sí mismos, de incluso rebelarse contra la autoridad, etc., siguen pegándonos porque en realidad es mentira eso de que es solo de tal edad a tal edad estás en desarrollo. Entonces, solo quería como especificar eso, que por eso el shonen sigue teniendo muchísimo valor, y los géneros en general, todos los géneros en general. Nada más. Sí. Bueno, pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta segunda edición del Libro Club en lectura presencial. Los invitamos pues a que, así como yo aquí vengo a ilustrar a mis compañeros del manga, también ustedes ilustren a los que tienen, porque no son solo historias. Sí, ¿no? A lo mejor el autor busca ganar dinero y esas cosas, pero se tiene que basar, porque si no nos sintiéramos tan identificados con estas historias, no las compraríamos simple y sencillamente. Yo hace 10 años, pues yo solo era de Caballeros de Zodiaco y mis animes de juventud, pero por ejemplo ahora mi nueva obsesión es Jujutsu Kaisen, pues por una razón simplemente. Entonces cada quien encuentra su motivo para leer. Tal vez a lo mejor no aquí todos presentes han leído los clásicos o la literatura mexicana, o tal vez no les gusta la poesía, pero a lo mejor sí leemos mangas, y estos, aunque tengan dibujos, sí nos dejan enseñanzas. Entonces agradecemos que hayan venido, esperamos que así como podemos enamorar a la gente con el manga, nosotros podamos enamorarlos con otro tipo de lecturas y nos acompañen en otras noches del Libro Club presencial. Los invitamos a nuestras redes sociales, Museo Revolución, Museo Nacional de la Revolución. Muchas gracias. También para Alonso, un aplauso también por explicarnos todo esto. Muchas gracias, Alonso, también por ilustrarnos en historia y arte del manga. Entonces esperamos que otro día nos vuelvas a visitar. Nada más, pues gracias al museo y a todos ustedes por venir, a Karen. Muchas gracias a todos. A todas. Bueno, pues la salida va a ser aquí por este lado, entonces ahorita de manera ordenada pues salimos todos y pues muchas gracias. Que Sofi les va a dar las indicaciones. Ok, de este lado, por favor, Sofi. Sofi les va a ir indicando cómo salir ordenadamente. A favor de tener paciencia. Gracias. Favor de la fila 1, 2 y 3. En fila de este lado, por favor.